Le damos la cordial bienvenida, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, mi estimado Germán. Muchísimas gracias a Radio Espacio por darme esta oportunidad. Buenas noches a todos los sanmigueleños y a los bolivarenses que nos escuchan por esta prestigiosa radio, no solo por el dial, sino también por las redes sociales. Muy bien, abogado, buenas noches. Bueno, primero, gracias por aceptar la invitación. Yo creo que es importante que conozcamos y que la ciudadanía especialmente conozca quiénes son nuestros candidatos. Así que, para luego pasar al tema político, comencemos por una pregunta obligatoria. ¿Quién es Henry Bosques? ¿Dónde nació? ¿De qué lugar es? ¿Quiénes son sus padres? Un poquito de biografía, por eso. Bueno, estimado Germán, sanmigueleños, creo que la mayoría me conocen. Mi padre es Huguito Bosques Aldaz, mi madre Tránsito Villena Barragán. Bueno, mi padre es del Cadial, perteneciente a Telimbela, y mi madre una tumbuqueña, perteneciente acá a San Miguel de Bolívar. Bueno, yo nací en Balsapamba, en la parroquia de Balsapamba, perteneciente a San Miguel de Bolívar, pero me he criado aquí en San Miguel, me he educado aquí en San Miguel, en la escuela 10 de enero, estudié en el colegio Ángel Polibio Chávez, también en el Instituto Normal Superior número 5, y bueno, como la gran mayoría también de ciudadanos y de familias sanmigueleñas que tuve que también emigrar a trabajar en la ciudad de Guayaquil para poder ayudar a mis hermanos, para poder ayudar a mi familia, a mis padres, y luego de eso también tuve la oportunidad de estudié Ciencias Sociales y Políticas, luego de eso estudié la carrera de abogacía, tuve la oportunidad también de trabajar como defensor público general y actualmente soy funcionario de la Fiscalía General del Estado, mi estimado Germán. Fiscal en la provincia de Guayas. Funcionario de la Fiscalía. No fiscal, pero no, es parte de la Fiscalía. Parte de la Fiscalía. Muy bien, también entendemos que es emprendedor, tiene negocios. ¿Qué más ha hecho de su vida, más del tema profesional? Sí, mire, por ejemplo, emprendí aquí en San Miguel de Bolívar, cuando apenas tuve 24 años con un almacén. Claro, que se llamaba Autocentro 2000, pero luego por la crisis del año, por el cambio de la dolarización, entonces tuve que cerrar y ahí lo abrí las sucursales en Guayaquil. Logré formar una empresa que se llama Solange Parts, que actualmente sí está en la ciudad de Guayaquil, es una importadora de partes de vehículos automotrices, sí, así es. Entonces esa es mi vida, esa es mi camino, digamos, pero siempre hemos estado trabajando de una forma honesta, de una forma honrada, tratando de servir en especial a los bolivarenses de una u otra manera. Eso, mi estimado Germán. Muy bien, abogado, ¿qué le motivó incursionar en la política? Bueno, a mí me motivó desde hace 5 años atrás. Empecé yo a caminar junto con mi hermano Javier Bosques, cuando él fue candidato a la asamblea. Entonces mi hermano me dijo un día, mira, me están proponiendo para ser candidato a la asamblea. Y bueno, él no dudó en llamarme a mí y yo le dije, bueno, vamos Javier, te voy a apoyar, usted sabe que la sangre, la hermandad, y como nosotros también venimos de esos procesos también del campo, porque vengo de padre agricultor, de madre también del campo, y me he criado con mis abuelitos también en esos procesos de la siembra del maíz, del trigo, y de igual manera en el subtrópico, en los procesos de la caña, de la molienda, del trago, de la panela, de la ganadería también, del queso, de la leche. Entonces venimos de esos procesos. Entonces Javier me decía, bueno, vamos a esa asamblea, y yo le decía, un asambleísta, ¿qué tiene que hacer? Lógicamente presentar proyectos de ley, y lo primero que a mi hermano se le ocurrió es presentar un proyecto agroproductivo, y esa fue una de las banderas que se impulsó en el tiempo de la campaña. Pero en ese tiempo Javier estuvo por un partido, y
y lógicamente la ciudadanía que nos decía que por el partido que estaba mi hermano no iba a haber un bloque mayoritario de asambleístas, entonces que esa iba a ser una de los problemas para poder uno presentar los proyectos de ley. Entonces, ¿qué me motivó a mí? Primero me motivó porque queremos también abanderar ese proyecto y lógicamente en un partido de Revolución Ciudadana de la lista 5, en el cual es un partido que ya fue gobierno en el tiempo cuando fue presidente el economista Rafael Correa, que estuvo durante 10 años, donde hubo una gran inversión a lo largo del país, en inversión pública, en especial en el tema de la vialidad, en el tema de la salud, en el tema de la educación, que fue muy importante, en el tema de la seguridad. Entonces, esa es una de las razones también que nos ha motivado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también cuando fue la Revolución Ciudadana, Rafael Correa Delgado presidente, también aquí en Bolívar se invirtió mucho aquí en la provincia de Bolívar, a una inversión de más de 165 millones de dólares, donde nunca antes en la historia se había invertido en el tema de la vialidad. Por ejemplo, aquí en Bolívar, la vialidad, le hablo de las carreteras Ambato, Guaranda, Balsapamba, la vía que conduce Gayorumi, Riobamba, la vía que conduce Chillanes, Bucay, la vía que conduce Cuatro Esquinas, Salinas, Huánuco, Chandía, la vía Huánuco, Chandía. Entonces el Torneado. El Torneado también, la vía El Torneado, Balsapamba. Entonces es una inversión en vialidad donde lógicamente aquí en Bolívar incluso esto se generó muchas fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque en la inversión en vialidad, imagínense Germán, tuvieron la oportunidad de trabajar constructores, albañiles, ingenieros, arquitectos, entonces eso dinamiza la economía. ¿Qué más? Otra de las razones también, la inversión que se dio aquí en la provincia de Bolívar también en el tema de la salud. Entonces invirtió en repotenciar hospitales. Entonces todo eso usted vio para optar la candidatura por la Revolución Ciudadana. Lógicamente es una de las razones, mi estimado Germán, no solo en el… ¿Cuáles son los temas coyunturales, abogado Bosques, para entrar con la Revolución Ciudadana? ¿Por qué con la Revolución Ciudadana y no por otro partido? Porque bueno, primeramente va a ser una asamblea corta, mi estimado Germán, una asamblea de prácticamente 14, 15 meses. Entonces estoy yo plenamente convencido de que Luisa González va a ser la presidenta de la República. Andrés Arauz va a ser nuestro vicepresidente de la República y con gobierno propio es la única manera de poder servir a los bolivarenses, servir a la provincia de Bolívar. ¿Por qué? Porque ya es un gobierno que ya trabajó y invirtió. Mire, le hablo en el caso de becas. Eso también es lo que extraña a la gente. Hemos nosotros venido recorriendo la provincia de Bolívar, las comunidades, y qué orgullo he sentido al conversar con muchos profesionales, en especial del campo, del sector indígena, en las comunidades. Entonces me he topado yo con ingenieros, con arquitectos, con docentes, personas. Entonces aquí en la provincia de Bolívar más de 3.000 bolivarenses tuvieron acceso a becas, a créditos, de los cuales más de 700 jóvenes bolivarenses tuvieron esa oportunidad de ir a prepararse en el exterior, y hoy por hoy son profesionales. Hay muchos ingenieros agrónomos, doctores, graduados en Rusia. Entonces eso es lo que viene extrañando la ciudadanía. Entonces yo siempre vengo diciendo, mi estimado Germán, no hay peor ciego que no quiera ver. No hay peor ciego que no quiera ver. Bastaron estos 7 años para que se destruya el país y aquí en Bolívar no ha habido cero inversión. Entonces, ¿cómo Bolívar puede despuntar? ¿Cómo Bolívar puede generar fuentes de trabajo? Por eso uno de los ejes temáticos del programa de Luisa González y Andrés Arauz, y que nosotros desde la legislatura impulsaremos, es el tema del bienestar, para poder generar
Por ejemplo, empleo, ¿de qué manera vamos a generar empleo? Solo con inversión pública y estatal es la única manera de poder generar. Por ejemplo, si vamos a invertir en obra pública, en las escuelas del milenio, aquellas que quedaron ahí estancadas, que no se… Botadas, ¿no? Botadas, que no se hicieron. Uh-huh. Entonces, el momento que se hagan nuevamente estas escuelas y se sigan construyendo, va a tener la oportunidad, por ejemplo, nuestros artesanos del Cantón Chimbo, de seguir fabricando los pupitres para que sean vendidos, no solo a las escuelas que se fabrican aquí en Bolívar, sino a nivel de todo el país, mi estimado Germán. Ellos en la actualidad están paralizados. ¿Por qué? Porque ya todo quedó paralizado, porque este gobierno no ha invertido nada en educación. Por ejemplo, queremos repotenciar los hospitales, queremos repotenciar el tema de los subcentros de salud. Mire, he estado visitando los subcentros de salud, visité el otro día el subcentro de salud de Chazo Juan, me dio una verdadera pena que me contaban ahí, hay una doctora y una odontóloga. Entonces me contaron que en el tiempo de Rafael Correa ya dejaron comprado ya un terreno para repotenciar. Para construir una para estructura. Repotenciar. Pero hoy por hoy ni siquiera cuentan con medicina y tienen que ellos hacer gestión propia de los bolsillos de ellos para que puedan comprar el tema de la medicina. Entonces, invirtiendo en el tema de salud, se va también a generar, ¿por qué? Porque se van a contratar médicos que hay aquí en Bolívar, se van a contratar enfermeras que hay aquí en Bolívar, que ya dejaron de trabajar, porque en este gobierno fueron despedidos cerca de 20,000 médicos. Entonces, solo con inversión se va a generar. En el mismo tema, en el tema de seguridad, en la inversión de becas para los jóvenes, en créditos oportunos, que hay que darles a nuestros artesanos. Mire, visité el otro día, por ejemplo, Salinas de Guaranda. Visité Salinas, entonces visité a los artesanos, a los que confeccionan los uniformes. ¿Ya? Entonces me acerqué, les pregunté, y en el gobierno de la Revolución Ciudadana ellos tuvieron la oportunidad de que el mismo gobierno les entregue la maquinaria y créditos para que ellos puedan trabajar, y ellos se encargaban de hacer los uniformes para poder entregar a todos los niños de manera gratuita. Entonces, esas personas hoy por hoy están sin trabajo. Entonces, con el gobierno de Luisa González y Andrés Arauz, y nosotros apoyando desde la legislatura, se va a reactivar nuevamente eso, para que vengan nuevamente el desayuno escolar gratis para nuestros niños, para que vengan los uniformes gratis nuevamente a nuestros los textos niños, gratis. para que vengan los textos gratis. Entonces, eso es, mi estimado Germán, estimados sanmigueleños y bolivarenses, que está reclamando la ciudadanía. La ciudadanía aquí en Bolívar ya está haciendo conciencia, no solo aquí en Bolívar, sino en todo el país, y es por eso que hoy por hoy estamos como favoritos en el tema de las encuestas, y con la gran posibilidad de ganar en una sola vuelta la presidencia de la República, y lógicamente el apoyo y el respaldo que vengo recibiendo a lo largo de la provincia, en especial de aquí, de mis hermanos sanmigueleños y bolivarenses, mi estimado Germán. Ahora, abogado, la pregunta es, ¿por qué los bolivarenses deben votar por Henry Bosques? ¿Qué es, sabiendo, como usted lo dijo al inicio de la entrevista, sabiendo que es un periodo muy corto, no hay 4 años, no hay un amplio periodo de tiempo en la que se puedan desarrollar, presentar, aprobar? Usted sabe que no es cuestión de tener buena voluntad, es decir, yo tengo 5 o 6 proyectos, voy a presentar. De hecho, otro candidato el día de ayer dijo que hay como 500, 600 proyectos de ley que están represados en la Asamblea. O sea, más literatura, más proyectos no hacen falta, sino ejecutarlos y trabajar. Pero esta es una época diferente, son alrededor de 1 año, 2, 3 meses, 4 meses posiblemente, efectivos de trabajo. ¿Por qué los bolivarenses tendríamos que votar por Henry Bosques? ¿Qué es lo que añadiría a la gestión legislativa, obviamente, que es de un legislador, fiscalización, legislación? ¿Qué es lo que vamos a tener como un plus adicional votando por Henry Bosques? Bueno, estimados sanmigueleños bolivarenses, creo que estoy preparado para eso. Creo que aquí Bolívar necesita una voz verdadera que reclame el hecho de que uno sea
candidato o asambleísta por la Revolución Ciudadana, eso no significa que uno se va a quedar callado desde el momento que no atiendan a mi provincia de Bolívar. Y el legislador, una de las herramientas que uno tiene es el tema de la fiscalización. Y vamos nosotros con voz enérgica, con voz fuerte, a reclamar en el momento que no se atienda a la provincia de Bolívar. Entonces, ese es uno y además el tema coyuntural, ¿no? El tema coyuntural, perdón, hemos venido haciendo ya un tema coyuntural, me he reunido ya con todos los candidatos a la Asamblea de Revolución Ciudadana, hemos hecho una muy buena amistad, incluso aquí a la provincia de Bolívar hemos hecho muchas invitaciones, nos ha acompañado Pierina Correa, nos ha acompañado Eustaquio Toala, nos ha acompañado Margarita Ariotingo, Nanki San. Entonces hemos venido haciendo ya una coyuntura para que Bolívar también sea atendida. El momento que nosotros requiramos de los votos de nuestros compañeros asambleístas para que apoyen para el beneficio y el desarrollo de la provincia de Bolívar, mi estimado Germán. ¿Volverán las obras que tenía el tiempo del presidente Correa en Bolívar? Así es, eso es un hecho, ya eso es lo que reclama la ciudadanía y eso es lo que va a volver la esperanza para acá a Bolívar, va a venir la salud, va a venir la educación, va a venir más que todo la vialidad, mi estimado Germán, y la vialidad es uno de los 5 ejes del desarrollo agroproductivo. Entonces vamos a exigir desde la legislatura que se atienda aquí a la provincia de Bolívar, más allá de que el gobierno de la Revolución Ciudadana hizo un buen trabajo en el tema de la vialidad, entonces ya es un gobierno probado, es un gobierno que ya lo hizo. Ya no es que son ofertas. Así es, no son ofertas y va a venir, hay un compromiso para que venga el tema de la vialidad, lo ha dicho ya nuestra compañera Luisa González, Andrés Arauz también ya lo ha dicho, que desde el segundo día de gobierno se va a declarar en emergencia vial nacional y en especial aquí en la provincia de Bolívar. ¿Para qué? Para que los recursos directamente vengan de parte del gobierno nacional, directamente para el tema de la vialidad, no solo para la vialidad primaria, sino para la vialidad secundaria, porque ya las comunidades también necesitan asfalto en ese sentido, y más allá, trabajar, ya lo ha dicho, trabajar directamente con las prefecturas, con los alcaldes, con los presidentes de las juntas parroquiales. Por esa manera nosotros hemos estado también ya conversando, he conversado con el señor prefecto actual, he conversado con la mayoría de los alcaldes electos, con la mayoría de los presidentes de las juntas parroquiales, mi estimado Germán. ¿Para qué? Para cuando nosotros lleguemos a la Asamblea Nacional y seamos gobierno, para apoyar directamente, apoyar a Bolívar, para apoyar a nuestra provincia. ¿Por qué? Porque debemos estar siempre unidos y fortalecidos, mi estimado Germán, por el desarrollo de los bolivarenses. Aquí no va a haber banderas de políticas, nada. Aquí va a ser la camiseta y la bandera la provincia de Bolívar. La camiseta va a ser el desarrollo de la salud, el desarrollo de la vialidad, el desarrollo agroproductivo, el desarrollo educativo, la seguridad. Esa va a ser la camiseta que nos vamos a poner, y hacemos un llamado a todos los sanmigueleños, a todos los bolivarenses, a que nos unamos en pro de eso, mi estimado Germán. Ahora, ¿qué cree sobre las múltiples necesidades? Porque la provincia de Bolívar es una de las provincias olvidadas por casi todos los gobiernos de turno. Para usted, ¿cuál es el tema prioritario de la provincia de Bolívar? ¿Qué es lo que se debe atender? Usted ya lo ha dicho, con la Revolución Ciudadana, con toda la seguridad, Luisa González será la próxima presidenta y usted va a ser parte de ese equipo. Desde la Asamblea, ¿qué es lo que usted va como parte del equipo de la Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que va a impulsar, entrando o no entrando, como decimos los paisanos, los bolivarenses? ¿Qué es lo que cree usted que necesita con urgencia Bolívar? Bueno, aquí con urgencia hay que apuntarle al tema agroproductivo, al tema agrícola, mi estimado Germán. ¿Por qué? Porque cerca del 75%
de la población aquí en la provincia de Bolívar se dedica al tema de la agricultura. Entonces, dentro del plan de gobierno de Luisa González y Andrés Arauz está el tema principal, el tema agroproductivo. Entonces, este se basa en 5 ejes. El primero, lógicamente, de la sustentación de los precios. ¿Por qué? Porque nuestros agricultores hemos sido los más abandonados, la última rueda del coche, en especial aquí en la zona norte, mi estimado Germán. ¿Por qué? Porque aquí se produce el tema del choclo, del trigo, la papa, pero resulta que cuando ya cosechamos, los precios están por los pisos, y por eso es que no hemos podido desarrollarnos. Nuestros agricultores nunca han podido desarrollarse, siempre han vivido con las limitaciones, en pobreza extrema. Entonces hay una diferencia, por ejemplo, con los productores de la costa. Por lo menos ellos sí tienen ya precios oficiales, precios de sustentación, como el arroz, como el morocho, como el cacao. Entonces ellos por lo menos pueden vivir de una mejor manera, pero en cambio acá la Sierra Norte no. Entonces no cuenta con esa ayuda. Así es. Entonces hay que trabajar para que nuestro esfuerzo, el trabajo del agricultor, de la esposa, del hijo, sea valorado. Entonces ese es como uno de los primeros ejes. El segundo, el tema de la comercialización, que el Estado debe apoyar. ¿Para qué? Para que los productos también sean comercializados. El apoyo directamente para que sus productos estén también no solo en mercados nacionales, ¿por qué no también ya soñar en el tema de los mercados internacionales? A eso hay que apuntalar, y todo eso se hace con créditos oportunos, poniendo al banco, a los bancos públicos en servicio del agricultor, sin mucho trámite, sin mucho papeleo, porque muchas de las veces aquí nuestros agricultores no han tenido la oportunidad de recibir los créditos de los bancos estatales. Porque los trámites son muy engorrosos. Porque los trámites son tan engorrosos. Un papel y otro papel y otra garantía, resulta que ya cuando ya nuestro agricultor ya ha pasado 6 meses, recién reúnen el tema de los papeles, y si no los dejan botados, y es por eso que deben ellos, al ver que no hay esa facilidad de parte de los bancos estatales, acudir a las cooperativas. Donde en el mejor de los casos, en el mejor de los no, casos, al chulquero de la esquina. Exacto, en el mejor de los casos a quienes tienen la oportunidad. Entonces, de una u otra manera los intereses son más elevados, y peor, como usted lo ha dicho, otros tienen que acudir al chulquero. Entonces, de esa manera, ¿cómo se puede trabajar? ¿Cómo nuestro agricultor puede obtener una mejor utilidad? Otro de los ejes es el tema de los abonos de las urias. Entonces, bajar considerablemente el tema de los abonos. ¿Volverán la urea gratuita con el presidente, sí, por la presidenta Luisa González? Es una promesa, existen los fondos suficientes para hacer. El presidente Correa, cuando apenas se retiró de su mandato, él fue muy claro y dijo, sí, yo le quedé debiendo al tema agroproductivo, pero en esta segunda etapa, hermanos agricultores de la provincia de Bolívar y sanmigueleños, se viene la segunda etapa, que esta va a ser inversión en el tema agroproductivo, con créditos oportunos a bajo interés, con rebaja de los abonos, y lógicamente también, mi estimado Germán, con un seguro agrícola, para que en caso de desastres naturales, plagas, exceso de lluvia, se dañen nuestros cultivos, nuestros agricultores puedan recuperar. Y como ya le mencioné, uno de los ejes principales que va a ser para el desarrollo agroproductivo va a ser el tema de la vialidad. La vialidad. Esos son los dos ejes importantes. ¿Qué otro tema ustedes han tratado ya con los candidatos con referencia a la provincia de Bolívar? Bueno, el tema de la inseguridad es un tema lamentable que está pasando a nivel del país, y no es la excepción aquí en la provincia de Bolívar, mi estimado Germán. Aquí también en Bolívar hay muertes violentas. Entonces, mire los acontecimientos de los últimos días, donde han asesinado a un candidato a presidente.
lo cual mi solidaridad con su familia, con el partido político, con todos los seguidores, mi solidaridad. Han asesinado al alcalde de Manta, a muchos candidatos también de Revolución Ciudadana. El tema de la seguridad es un tema que hay que tratarlo también al primer día en funciones y de mandato. Entonces, le hablo, por ejemplo, las estadísticas cuando fue la Revolución Ciudadana a gobierno con Rafael Correa, de cada 100.000 habitantes habían solo 5 homicidios, pero anterior a ese gobierno eran 17. 17.6 concretamente. Sí, pero hoy en la actualidad estamos en unos índices bárbaros, hasta el punto de llegar a 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso va a ser un tema muy importante, porque esto es un tema de inversión, mi estimado Germán. Aquí hay que invertir en ¿Es un problema de leyes la inseguridad? No, un problema de leyes no, porque ya están las leyes ahí para que incluso la misma… No se han cambiado las leyes. Desde la misma policía ya tiene, por ejemplo, la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, donde se fortalece ya la policía para que tenga la protección ante la justicia. Antes no, pero ahora ya con esta ley ellos están tienen que igual actuar en el marco legal adecuado. En el marco legal adecuado. Leyes hay. Lo que pasa es que aquí, mi estimado Germán, y eso es uno de los compromisos que va Henry Bosques a exigir, porque aquí no solo es cuestión del asambleísta o del legislador, sino que también tenemos que nosotros pedir cuentas y rendir cuentas a las autoridades. Por ejemplo, aquí tenemos que pedirle que rinda cuentas también a la Fiscalía Provincial de aquí de Bolívar, por ejemplo. Tantos casos de asesinatos, de robos, pedirle cuentas. ¿Por qué no aquí en Bolívar también, mi estimado Germán, realizar una mesa coordinadora? Y una fiscalización. Abogado, claro, por supuesto. Sí. Por ejemplo, esa mesa coordinadora exigirle al gobernador, al gobernador que también llame a esas mesas de seguridad, por ejemplo, donde esté la Fiscalía General del Estado, la Contraloría de Bolívar, donde esté la Policía Nacional, donde esté el Consejo de la Judicatura, y que cada uno rinda cuentas a la ciudadanía. Tenemos una ley aprobada de información pública también, entonces podemos nosotros también por medio de esa ley pedir información, y todo ciudadano debe de pedir información, porque solo nosotros haciendo un control como ciudadanos podemos de una mejor manera exigir a las autoridades. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, debemos de pedir información a la Contraloría General del Estado, de aquí de la provincia de Bolívar. Entonces, para ver cuántos casos del tema de corrupción han sacado a flote aquí en la provincia de Bolívar, porque una de las acciones es cuidar los recursos de los bolivarenses. Por ejemplo, ¿qué pasó con todas las instituciones que manejan recursos públicos? No solo tiene que ser con prefecturas, no, con alcaldías, no. Aquí hay muchas más instituciones que manejan recursos públicos. Entonces, preguntarle a la Contraloría, pedir información para ver qué pasó, si se manejaron de mejor manera esos recursos. Solo de esa manera, exigiendo a cada institución, a cada autoridad, es una manera de controlar de mejor manera los recursos de los bolivarenses. Ahora, abogado, en este proceso de transición, básicamente esta legislatura y elección de presidente y vicepresidente son temas para mí transitorios. La gente está queriendo que las nuevas autoridades, tanto presidenta, vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales, vayan a tratar de darle un giro a lo que hoy vive el país, porque hoy estamos en un país que usted acabó de referirle con mucho acierto. Antes de la Revolución Ciudadana, 17.6, con la base de Manta en el Ecuador, ¿no? Justo fue en la época de la base de Manta, los 17.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Muchos discursos se han planteado de que definitivamente con la base de Manta hubiéramos estado mejor, pero sorprendentemente, una vez que la Revolución Ciudadana entra en acción y trabaja, los homicidios por 100.000 habitantes siguen bajando y llegan a un índice histórico que es del 5%, que ha sido el más bajo históricamente en el país. Una vez de que la Revolución Ciudadana termina, comienza a elevarse. Hoy estamos por el 21.46, creo que esta semana subió 2 puntos más.
Y si la prohibición se mantiene, vamos a tener uno de los países más violentos de Latinoamérica. Entonces la gente quiere ver si es que el candidato a presidente, o a presidenta, o a vicepresidente, o vicepresidenta, que ponga en ese sitio, y a los asambleístas que pongan en el sitio, logren ese cambio que tanto anhelan los ecuatorianos, especialmente los bolivarenses, ¿no? ¿Qué queremos los bolivarenses? Primero, que volvamos a tener vía, porque ya lo que tenemos hoy es una vía toda destruida, toda huequeada, con bypass, con arreglos momentáneos. No tenemos educación, las becas a las que usted se refirió, ¿no? En el tiempo del gobierno de la Revolución Ciudadana, más de 3.000 bolivarenses fueron beneficiarios de becas. De esos 700, usted lo ha dicho, fueron gente que se fue al exterior. Y algo curioso que conversábamos antes en la entrevista, una de las autoridades que hoy es autoridad en la provincia de Bolívar, un alcalde, se sirvió de esos recursos para ser becado y estudiar en el exterior, y muchos profesionales, y eso es bueno, pero eso se ha perdido, abogado. Vamos a impulsar con fuerza que vuelvan las becas, los incentivos, los préstamos educativos. Vamos a trabajar con ese tema. Así es, definitivamente, Germán, sanmigueleños, bolivarenses, ese es un clamor de la ciudadanía. Reclamar, por ejemplo, como yo le manifesté en los recorridos que he hecho a lo largo de la provincia de Bolívar, en las comunidades, como yo le he dicho, me he topado con profesionales, ingenieros, arquitectos, y que ellos, sin ser parte del equipo de trabajo de nosotros de campaña, están trabajando por ese objetivo. ¿Por qué? Porque son gratos al gobierno, a lo que pasó aquí. Mire, el otro día en San Pablo en Balsapamba, tuve la oportunidad de conversar, no recuerdo si el apellido es Zapata, de la ciudadana. Esta ciudadana balsapambeña, en el año 98, cuando fue el feriado bancario, ella salió a Europa a trabajar. Entonces pasaron los años y ella se enfermó de su riñón. Entonces ella necesitaba tratamiento urgente. Entonces ella nos comenta que le dijeron que en Ecuador hay un nuevo presidente que se llama Rafael Correa Delgado, y que este presidente ha invertido en el tema de salud, ha hecho muchos hospitales, como de hecho hizo más de 25 hospitales, repotenció sus centros de salud. Entonces ella no dudó y vino acá al Ecuador. En volver. Vino a Ecuador y le hicieron un trasplante de riñón. Esa operación, Germán, ¿sabe cuánto cuesta? Cuesta alrededor de 100.000, 200.000, 300.000 dólares. Y durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, ella recibió tratamiento gratuito. Y lo que nos decía ahora, cuando ya se fue Rafael Correa, entró Lenín Moreno, ahora no he dejado de pagar por mis tratamientos $450 mensuales. Eso es lo que estoy pagando. Entonces, eso es lo que reclama la gente, ese es el clamor. Mire, el otro día visité aquí Vinchoa, fuimos a hacer un aporte solidario a la familia Hinojosa, porque el señor padre, Héctor Hinojosa, se llama, él sufre de cáncer al colon. Entonces, imagínense, ellos necesitan para su tratamiento recaudar cerca de $8.000. Eso no sucedía, mi estimado Germán, en el tiempo de la Revolución Ciudadana, cuando era Rafael Correa Delgado. Entonces, le detectaban a usted, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, inmediatamente usted si era cáncer, derivado a Solca, sin nada de trámite. Hoy por hoy, usted, así sea afiliado al Seguro Social, no sirve, estimado Germán, usted tiene que pasar por peripecias nosotros sufrimos una de las peripecias de eso. ¿Por qué? Porque mi madre, Tránsito Villena, falleció con cáncer. Entonces, para nosotros fue una peripecia, porque primero, para que le atiendan en el seguro fue un trámite, luego de eso un papeleo para que sea derivado, Germán. Tuvimos que valernos a veces de las amistades para que mi madre sea, y ahí sí, derivada a Solca. Eso le pasa, si a uno le pasa eso, imagínese al común ciudadano,
al que no tiene ni una persona a quien acudir, o un recomendado. Claro. Entonces, por eso la gente se está muriendo y por eso que la gente está haciendo obra social, pidiendo ¿para qué? Para que sean atendidos. Entonces, eso es lo que la gente, la ciudadanía está reclamando, la salud, y eso es una de las razones, mis estimados sanmigueleños y bolivarenses. Fuera de todo, yo sé que a veces aquí en Bolívar, a veces el tema de la revolución ciudadana, pero más allá uno tiene que valorar las cosas buenas que se hizo, por ejemplo en el tema de la salud. Entonces, los ciudadanos que necesitaban salud, cuando ya los hospitales públicos no abastecían, eran derivadas a las mejores clínicas de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, por supuesto, pero hoy por hoy, mi estimado Germán, ni siquiera una emergencia. El otro día también así mismo me llamaron de un sector indígena, me recuerdo bien que era apellido Coles, que tenía este señor problemas de la cabeza. Entonces fue a una emergencia ahí a Guaranda, no le pudieron tampoco atender esa emergencia. Aquí no hay medicina, se caen los procesos de contratación pública y eso es una de las acciones que nosotros desde la Asamblea vamos también a fiscalizar a este gobierno, porque esto es inhumano, mi estimado Germán. No puede ser posible que aquí se caigan los procesos de contratación pública del tema de la medicina. Entonces, suben al portal, se caen los procesos, no se adquiere la medicina y los recursos son devueltos al Estado central. Y eso no solo ha sucedido en el tema de la salud, sino también en el tema de la seguridad. Por eso que estamos como estamos. ¿Por qué? Porque aquí en Bolívar y en el país no hay inversión para los ciudadanos, no hay inversión para el sector agroproductivo, no hay inversión para la gente del pueblo, no hay inversión, Germán. Entonces, esa es una de las razones en la cual he aceptado mi candidatura, he aceptado por esas las razones, porque necesitamos nuevamente de un gobierno que esté con la gente, que esté con el pueblo, que esté velando por la salud, que esté velando por la educación, que esté velando por mejores días, por nuestros emprendedores, por nuestros artesanos, por todos ellos, que esté velando. Entonces, esa es una de las razones, mi estimado Germán, y vamos a tener gobierno y vamos a hacer un bloque mayoritario para trabajar en beneficio de los sanmigueleños, de los bolivarenses y de los ecuatorianos. ¿Qué pasa con el tema vivienda? Últimamente en este país lo único que ha habido es mentiras en el tema de vivienda. Así es, mire, por ejemplo, esas son una de las cosas que extraña mucho también aquí la ciudadanía, aquí claro en Bolívar. Sí. Aquí en Bolívar, en el tiempo de la Revolución Ciudadana se hizo viviendas en todos los cantones. Miles de viviendas. Miles de viviendas, sí, exactamente. Sí. Y entonces, nuevamente va a venir también ese plan de vivienda, el plan también de los bonos, mi estimado Germán, porque aquí se le ha retirado los bonos a mucha gente. Mire, el otro día estuve en Santiago, estaba haciendo un puerta a puerta en Santiago, estaba una puertita media abierta ahí frente al parque de Santiago, ingresé y me llamó la atención porque estaba una mayorcita, y yo le pregunté con quién vivía, si vivían sus hijitos. Entonces ella me supo manifestar que estaba solita, que ella vivía ahí solita, que sus hijos no estaban. Entonces me dijo, vea, a mí me quitaron el bono, se puede imaginar. Y así hay muchos casos, Germán. En el tiempo de Rafael Correa, habían más de 2 millones de personas que recibían el bono. Gente, así adultos, mayores, así es. Gente discapacitada. Y nuevamente se va a retomar, eso está en el plan de gobierno, retomar el tema de los bonos para ampliar a los ciudadanos, a los adultos mayores, a los que tienen enfermedades catastróficas, que ellos son los que necesitan. Finalmente, ¿qué le pareció el debate de los presidentes, abogado? Bueno, interesante. Bueno, por ahí no, como le digo, no se le permitía de pronto hacer, bueno, en fin, más que todo en las preguntas en las que tenían que hacer la mayoría de candidatos, a veces respondían otras situaciones, pero mi candidata Luisa González estuvo siempre firme, hablando del plan de gobierno
y todo lo que realmente se va a trabajar cuando seamos gobierno, mi estimado Germán. Bueno, pero en síntesis, creo que estuvo muy bien Luisa González, también el Daniel Noboa, me parece. Sí. Sí, me gustó lo que participó su candidata ahí, Daniel Noboa. Sí, me gustó las propuestas claras y eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Ajá, Eso es lo muy que bien. quiere escuchar la ciudadanía y eso es... Es lo que necesitamos, propuestas, eso, no broncas, no peleas. eso es lo que necesitamos. Porque a veces, vea, mi estimado Germán, a veces el discurso, o puedes hablar bonito, no, aquí es lo que ya se hizo, lo que ya se hizo y lo que se va a volver a hacer. Entonces hay una garantía del gobierno cuando se trabajó, y eso no es que, eso lo dice la misma ciudadanía, todos los que se han beneficiado, mi estimado Germán. Muy bien. Abogado, muchas gracias por venir a la radio, por informar a la población. Yo creo que estamos cumpliendo con ese papel de conocer a los candidatos, de conocer quiénes son, y quiero dejarle en sus palabras finales, abogado Henry Bosques, para que se dirija a sus votantes bolivarenses, les pide el voto, y con esto concluimos la entrevista. Bueno, hermanos sanmigueleños, hermanos bolivarenses, la mayoría ustedes me conocen de dónde vengo. Cada que yo salgo a mis recorridos, a mis actividades, siempre salgo pidiendo una oración por la paz, por la seguridad de todos nosotros, en especial los sanmigueleños y los bolivarenses, pidiendo la bendición a mi Señor Padre y a mi Madrecita Tránsito Villena desde el cielo. Entonces les pido a todos los sanmigueleños, a todos los bolivarenses, que nos unamos por la paz, que nos unamos por la seguridad. Ya no hace falta que sigamos con ese odio, aquí en especial aquí en Bolívar. La única manera de salir adelante, de sacar adelante a nuestra provincia es siempre en unidad. Y les pido este 20 de agosto votar por mi candidatura. Quiero servir a ustedes, sanmigueleños, quiero servir a ustedes, bolivarenses. Dios les pague, Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Muy bien, el abogado Henry Bosques, candidato asambleísta de la provincia de Bolívar por la Revolución Ciudadana.